Buenas noches, respetados, apreciados y apreciadas. Daremos inicio a la sesión de hoy. La sesión de hoy nuevamente tenemos al profe Álvaro, quien nos va a compartir los conocimientos referentes a la resolución 04458 del 30 de diciembre del 2022, por la cual se establecen los parámetros para la evaluación del desempeño del personal uniformado a la Policía Nacional. Profe Álvaro, con las buenas noches, el auditorio es tuyo. Muy buenas noches, muchas gracias, doctora. Eh, Muchas gracias a todos los muchachos, a todas las personas que nos están viendo el día de hoy. Es un gusto para nosotros poder realizar esta actividad pedagógica. Quiero recalcar que la idea es sembrar en cada uno de ustedes el conocimiento y el interés por conocer un poco o conocer la norma que aplica, digamos, en cada uno de los cargos y en cada uno de las áreas en las que trabajan cada uno de los compañeros que nos ven, ¿cierto? Esta actividad es de relevancia porque busca sembrar en cada uno de los policías el amor por el conocimiento, desde una actividad pedagógica, poder brindarle unas herramientas, unos medios, unos elementos para poder desarrollar su actividad y para poder em, actuar de la mejor manera, ¿cierto? Evitando circunstancias que los puedan llevar a estar inmersos en una investigación disciplinaria o, por otro lado, que sea encausado su comportamiento personal con algún medio administrativo, ¿cierto? Y por eso vamos a hablar hoy de la resolución 04458 del 2022. Es la resolución que establece los parámetros para la evaluación del desempeño del personal uniformado de la Policía Nacional. Em, Debemos decir que esta información em, es someramente de la norma, extrayendo la resolución, solamente leemos la norma y vamos a explicar un poco de ella. Pero el por qué ir a ver esta resolución, de dónde proviene o cuál sería el alcance o por qué deberíamos verificar esta resolución. Entonces veíamos primero que tenemos que hablar del Código General Disciplinario, que es los parámetros o el código que rige a todos los funcionarios y servidores públicos, ¿cierto? ¿En qué? En sus actuaciones o en sus actividades del quehacer, de su actividad o de sus funciones, ¿cierto? Y pues verificar también el comportamiento de este servidor. Este código general nos da un, digamos, un amplio bagaje de lo que debemos verificar en la persona que, digamos, que tiene un cargo, ¿cierto? Y también por ello nos venimos hacia la institución, hacia la Policía Nacional, pues a verificar la Ley 2196 del 2022. Espere, ya le cierro acá. Del 2022 y vemos que esta ley nos habla del estatuto disciplinario para la Policía Nacional. En este estatuto vamos a regular también o vamos a verificar también la disciplina, ¿cierto? Del servidor y vamos a mirar el comportamiento personal. Dentro de esta ley nos habla en el artículo 4 de la disciplina y nos dice que es el conjunto de disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que debe asumir todo personal uniformado indiscriminadamente de su situación, discriminadamente de reglamentarias indiscriminadamente de su situación laboral o administrativa. La disciplina policial permite el correcto funcionamiento de la institución. Entonces se busca desde el estatuto disciplinario poder proteger o sí, verificar que cada uno de los servidores, cada uno de los policiales tenga disciplina, tenga una correcta manera de realizar las actividades propias de su cargo, ¿cierto? Y la disciplina se afecta cuando se transgrede o no se respeta la obediencia a los principios, de los valores y los derechos humanos. Hablábamos también del Código de Ética Policial, que es un pequeño resumen de cómo debe comportarse un policial, ¿cierto?
De ahí nos iríamos al artículo 35 de la Ley 2196, que nos habla de la importancia y nos va a decir que la disciplina es una de las condiciones esenciales para el funcionamiento de la institución policial y su alcance. Está supeditado al estricto cumplimiento de lo consagrado en el artículo 4 de esta presente ley, ¿cierto? Entonces, ya estando en el Código General, pues vamos al estatuto disciplinario y en este estatuto disciplinario, pues también tendríamos que ir a verificar el artículo 36, ¿cierto? De esta misma ley, donde nos habla del mantenimiento de la disciplina. Y nos dice que dice, los medios para encauzar, perdón, del mantenimiento de la disciplina policial y comportamiento personal son responsables todos los servidores de la Policía Nacional. Por tanto, se mantiene mediante el ejercicio de derechos y cumplimiento de los deberes indistintamente de su grado o cargo. Entonces, todos deben propender o ayudar para mantener la disciplina. Después, nos iríamos a verificar el artículo 39, que es el por qué ver la resolución, ¿cierto? Que serían los medios administrativos para encauzar la disciplina. Entonces, hablaremos, bueno, hablaremos del 37, que es los medios para encauzar la disciplina policial y el comportamiento personal. Son dos situaciones. En uno está encauzar la disciplina, los deberes propios del servicio de policía, ¿cierto? Y en otro, el comportamiento personal. Entonces, en cualquier situación administrativa de franquicia, vacaciones, excusas, ¿cierto? También se va a verificar el comportamiento de la persona. ¿Pero por qué, profe? ¿Por qué van a verificar esto? Porque cuando usted exige el cumplimiento y el acatamiento de las normas de la ley, pues usted tiene que ser una persona íntegra o tiene que tener una autoridad moral para poderlo exigir. Si usted no da ejemplo, ¿cómo podría exigirle a otra persona que acate la norma si usted no la acata? Entonces, por eso se debe verificar y el policía está 24/7. Además que es un régimen especial y por eso se da, digamos, un beneficio de una asignación de retiro a los 20 o 25 años, ¿cierto? Porque usted está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, ¿cierto? Se está siempre disponible esos 25 años y por eso se da ese beneficio, pero se es necesario, digamos, la entrega del servicio en 24/7, pues teniendo en cuenta que anteriormente de cada servicio pues se debe descansar una serie de horas, mínimo 8 horas, ¿cierto? Pero debe estar siempre, en todo momento, no se deja de ser policía. Entonces el policía es aún en servicio, pero también cuando está fuera de servicio o cuando está en una situación administrativa como vacaciones o una franquicia. Por eso el comportamiento que realice en ese instante, muchos dicen, ay, no, pero ¿por qué me investigan a mí si yo estaba en franquicia? No, nada tiene que ver. Esa es mi vida privada, esa es mi vida personal. ¿Por qué? Porque usted tiene que acatar las normas, tiene que acatar bueno, el bloque constitucional, la Constitución Política de Colombia, los derechos humanos, las leyes, decretos, resoluciones y demás que estén en el ordenamiento jurídico de Colombia. Entonces, por eso le van a verificar a usted el comportamiento personal. Por un lado, el mantenimiento de la disciplina en el servicio, y por otro lado, el comportamiento personal. Iríamos a mirar el artículo 37 de la ley 2196, ¿cierto? Y nos habla de los medios para encauzar la disciplina y el comportamiento personal. Y dice que están los medios para encauzar la disciplina, serían medios sancionatorios, y para el comportamiento personal serían medios administrativos. Y en el 38 nos dirían, medios sancionatorios para encauzar la disciplina es una investigación disciplinaria. Es el único medio sancionatorio que hay. Una investigación disciplinaria que busca eso, sancionar, ¿cierto? Por eso es un medio sancionatorio. Y medios administrativos para encauzar el comportamiento personal. Uno es medio sancionatorio para encauzar la disciplina y el otro es medio administrativo para encauzar el comportamiento personal. En cualquier circunstancia, digamos, en cualquier eh, instante que usted esté, así esté o no esté en servicio, pues se va a vigilar, se va a tratar de proteger esto. Cuando está en servicio, la disciplina, el comportamiento, pero sobre todo cuando está de franquicia o de permiso, pues se va a verificar o se va a encauzar también el comportamiento. Aunque, profe, pero usted me está hablando que en vacaciones y cuando me hacen un medio administrativo para encauzar la disciplina, me lo están haciendo en servicio. Sí, también. Si no, estoy diciendo que en cualquier modalidad, bueno, digamos, en cualquier circunstancia usted le pueden verificar o le pueden exigir el cumplimiento y el acatamiento de la disciplina y del comportamiento personal.
Bueno, y estos medios para encauzar la disciplina, perdón, medios administrativos para encauzar el comportamiento personal. Dice, hace referencia a la potestad que tiene todo superior jerárquico para orientar el comportamiento personal del subalterno, que no afecte sustancialmente el deber funcional, ¿cierto? Entonces, vamos a verificar esto. Por eso vamos a ver la resolución 04458 del 2022, que son los parámetros para la evaluación. Cuando se protege la disciplina y se verifica el comportamiento personal, se pueden dar o se pueden realizar o puede que se utilicen algunos medios para encauzar esta disciplina, este comportamiento y puede llegar a, digamos, al folio de vida, puede llegar a la evaluación del desempeño del funcionario, ¿cierto? Del servidor, puede llegar. ¿Ok? Entonces, el objeto. La resolución tiene como propósito establecer los parámetros del proceso de evaluación del desempeño del personal uniformado de la Policía Nacional en las categorías, bueno, en todo el personal uniformado, ¿cierto? Va a ser verificado. Los principios de evaluación. Todos siempre tienen unos principios. Hablábamos de la ley 1952, luego hablábamos de la ley 2196 y decíamos, venga, es que se debe cumplir unos principios siempre en toda actuación, ¿cierto? Se debe cumplir unos principios. Y en este, entonces el proceso de evaluación se rige en los principios de continuidad, equidad, oportunidad, ¿cierto? Que sea oportuno, digamos, el medio o lo que estamos realizando sea oportuno con la conducta que está realizando. Publicidad, integridad, transparencia, es uno de los principios importantes en todas las actuaciones, ¿cierto? La transparencia, la objetividad y la celeridad, que sea rápido. Profe, qué Que, pena. ¿Puedes, por favor, ¿sí? colocar la presentación en pantalla completa? Ay, perdón. Listo, listo. Entonces, que, que los procesos o procedimientos y demás, todas las actuaciones sean de una forma rápida, que no sea algo que dure tanto tiempo y que sea un martirio, pues para la persona, ¿cierto? Que tenga celeridad. Todos los procesos deben tener celeridad, que sea algo que vaya a cumplir el fin, pero que no sea tardío, las cuales deberán interpretarse conforme a la ley y a la jurisprudencia, ¿cierto? A la ley, a las leyes que pues legisla el Senado, ¿cierto? Y demás. Y a la jurisprudencia, todas las sentencias, muchachos, siempre hemos hablado de las sentencias que existen, ¿cierto? Las sentencias tienen un carácter o tienen una gran importancia, ¿cierto? Y son equiparables o, digamos, tienen igual peso a la Constitución. Una sentencia, pues, no podría ir por encima de la Constitución, iría a la par, tendría que ir en la misma ruta o tener la misma... bueno, derrotero, ¿cierto? La misma, o hablar, digamos, de forma acorde, no puede ir en contravía una de la otra. Entonces tenemos que verificar eso. Para poder evaluar el desempeño del personal uniformado, se debe tener una autoridad evaluadora y un evaluado, ¿cierto? La autoridad evaluadora va a ser, bueno, el jefe inmediato, ¿cierto? Y estas autoridades evaluadoras son los superiores jerárquicos del policía evaluado, encargados de la dirección y el control del desempeño personal y profesional. Hablábamos ayer también de la profesionalización del servicio de policía, ¿no? Lo que se busca con toda, digamos, esta norma es poder verificar y decir, venga, el policía es íntegro, el policía es conocedor de la norma, el policía sabe hacer los procedimientos, el policía puede ponderar porque él tiene la capacidad, tiene el conocimiento para realizar el procedimiento. Entonces, él puede ponderar las situaciones, ¿cierto? Por eso se busca cada día un policía más preparado, un policía profesional. ¿Listo? Em, los cuales serán asignados por parte de los jefes o responsables de talento humano de las diferentes unidades del país, teniendo en cuenta la estructura orgánica de las unidades, ¿cierto? Muchachos, para, digamos, evaluar a cada uno de los policiales, se debe, digamos, tener en cuenta qué hace ese policial, qué hace ese servidor, ¿cierto? No es, digamos, cada uno tiene un cargo, tiene un rol, ¿cierto? Y de acuerdo a ese cargo, a ese rol,
pues se va a verificar, se va a evaluar, ¿cierto? Y por eso existen unos factores y unos subfactores para poder evaluar el desempeño del personal, ¿cierto? Y para poder realizar esto, debemos concertar, ¿cierto? Entonces existe la concertación de la gestión. ¿Pero qué es concertar o qué es la concertación de la gestión? Es poder pactar, hacer un trato, un convenio, bueno, no sé qué sinónimo le podemos colocar para darnos, digamos, para que todos podamos comprender, ¿cierto? Un trato, un convenio, un pacto entre dos partes, ¿cierto? ¿Cuáles partes? El evaluado y el evaluador, o sea, el policial y su jefe inmediato, ¿cierto? Sin ningún intermediario, ¿cierto? Debe ser directo y debe ser concertado y debe ser realizado de la mejor manera. O sea, sentarse el jefe inmediato, ¿cierto? Sentarse en el computador con el evaluado, con el policía y realizar esta concertación. ¿Por qué? Lo que se concerte, ¿cierto? La misma palabra lo dice, se están concertando, se están hablando, se están llegando a un acuerdo entre los dos. Entonces, las actividades que se concertan son las actividades que le van, o bueno, los comportamientos, actividades, funciones y demás, sí, de acuerdo a su cargo, ¿cierto? Son lo que le van a evaluar, que le van a evaluar. Y pues para esto entonces, si hablamos de la concertación de la gestión, a partir del conocimiento de las políticas meta institucionales, el evaluado y el evaluador, no, el evaluador y el evaluado, definen la participación de este último en los procesos inherentes al cargo. Entonces dice, venga, su cargo es esto, entonces vamos, cuáles son las actividades que debe realizar, ¿cierto? Y de acuerdo a esto, yo voy a tener en cuenta, pues, para realizar la evaluación, ¿cierto? De todo su trabajo. ¿Eso? Entonces, en esta etapa, el evaluador y el evaluado llegan a un acuerdo sobre lineamientos y objetivos en funciones de las prioridades de la institución, de la unidad de los procesos respectivos determinados, en cada factor del desempeño profesional. Y aquí vienen los factores. Entonces, el 3.3, gestión operativa. El 3.4, gestión administrativa. El 3.5, gestión docente. El 3.6, actividades de servicio y apoyo, ¿cierto? Entonces, si usted tiene un cargo de patrulla de vigilancia, su concertación debe ser muy diferente a la concertación de un centinela, ¿cierto? Del centinela. La concertación muy diferente a el conductor, ¿cierto? De la unidad. La concertación debe ser muy diferente, digamos, a un instructor, ¿cierto? De escuela, a la gestión docente. La concertación debe ser muy diferente a alguien que trabaje en asuntos jurídicos. La concertación debe ser diferente a alguien que pueda trabajar, digamos, en penal militar, de acuerdo cada uno a las funciones de su cargo, ¿cierto? Y las actividades de servicio y apoyo. Entonces, ahí está. Serían los factores. 3.3, gestión operativa. 3.4, gestión administrativa. 3.5, gestión docente. 3.6, actividades de servicio y apoyo. De igual forma, las anotaciones que le realicen deben ser teniendo en cuenta esto, ¿no? La concertación de la gestión y cuáles son los factores que usted acordó en la concertación de la gestión. Debe tener muy en cuenta esto. Por eso se debe sentar el evaluador con el evaluado, acordar y realizar entre los dos esto. Sin ningún intermediario, que no, que el secretario, que no, que, bueno, tienen que ser los dos presencialmente para poder, porque la concertación le va a solicitar el usuario, ¿cierto? Del aplicativo, del portal, le va a solicitar el usuario del portal al evaluado y la contraseña. Teniendo en cuenta esto, pues el sistema dice, sí, sí acordaron porque mire, acá están en el sistema o en el portal del evaluador y le está concertando al evaluado y el evaluado está colocando su usuario del portal con su clave, que es un usuario intransferible, no puede dárselo a nadie. Si se lo llega a dar a otra persona para que haga la concertación, estaría incurriendo en una falta disciplinaria. Entonces, el sistema está verificando, está diciendo, sí, sí están pactando. Entonces, lo que se pacta se cumple, ¿no? Es una máxima del derecho. Entonces, si ustedes están pactando, ustedes están acordando,
la concertación de la gestión debe cumplirse y con esta es que lo van a evaluar. Y por eso, pues, le van a realizar el seguimiento, digamos, del desempeño policial. De manera puntual, detallada y medible, determinando como insumos las funciones del cargo. Entonces, esas funciones también las va a arrojar el portal cuando usted quiera verificar, cuando usted quiera mirar, bueno, qué es mi cargo, qué son las funciones que me pide, yo qué tengo que hacer. Usted puede ir al portal, ¿cierto? Y descargar las funciones propias de su cargo. De acuerdo a esas funciones, vuelvo y digo, usted lo van a evaluar. Entonces, tiene que mirar a qué se comprometió usted. Y hay unas tareas. Hay tareas y que se van a medir, ¿cierto? Trimestralmente, semestralmente, anualmente. Entonces, tiene que estar pues, tener muy presente qué tareas tiene en la concertación de la gestión en su portal, ¿cierto? En verificar allá en el EVA. Entonces, ¿qué actividades hay ahí? Ah, bueno, yo voy a hacer esta actividad. ¿Cuál es la prueba de que yo le di cumplimiento a esa tarea? Entonces, no, un informe mediante, bueno, mediante algún medio tecnológico, ¿cierto? No, seguimiento del comandante. Entonces, yo debo estar muy pendiente o debo saber muy bien em, cómo voy a dar cumplimiento a esa tarea, porque de acuerdo a eso me van a medir, ¿cierto? Los lineamientos institucionales, el plan estratégico, el plan de acción, las metas de acuerdo al ámbito de gestión y las habilidades funcionales. Entonces, vamos a observar el desempeño o se va a verificar el desempeño personal, ¿cierto? Y el desempeño profesional. Aquí la resolución trae, digamos, una parte numérica. Entonces nos va a decir, venga, la calificación va a ser así, 50% esto, 50% esto, cada una va a tener un valor, pero muchachos, digamos, lo importante es saber, pues que, uno, qué es lo que yo debo hacer de acuerdo a mi cargo, ¿cierto? Otro, que la concertación, yo tengo que concertarla, estoy redundando, pero debo concertarla, debo hablarla con mi comandante a ver cuáles actividades son las que me va a dar dentro de la gestión de la concertación, ¿cierto? Para yo poder responder a esas tareas. Y pues la parte numérica ya sería, el sistema la arroja inmediatamente, ya sería algo que, digamos que nos enredaríamos, pero lo importante es que va a ser 50% el desempeño personal y 50% el desempeño profesional. Pero debemos tener muy en cuenta que, digamos, si el rol suyo o el cargo suyo es integrante de patrulla, pues digamos que en el desempeño profesional no van a poder hacerle una anotación, digamos, teniendo en cuenta el factor 3.4 que sería administrativa, porque usted no es administrativo, ¿cierto? No debe cumplir funciones administrativas. O al factor 3.5 que es gestión de docente, porque usted no es docente, ¿cierto? O, bueno, apoyo, sí, y el comportamiento personal, sí, a las 3.1 y demás. Pero debe tener muy en cuenta qué concertó y qué actividades. Las anotaciones que se le hacen en su formulario de seguimiento deben ser acorde a estos factores y a unos subfactores, ¿cierto? Entonces, se debe tener muy en cuenta cuáles son los factores que cumplo en mi cargo y cuáles son los subfactores y cuáles podrían ser los comportamientos que no van acorde a ese factor y a esos subfactores. Entonces, ¿cuáles comportamientos no debo realizar? ¿Por qué? Porque muchos dicen, venga, pero es que lo único que yo voy a estar pendiente es la ley 2196 a ver qué no puedo hacer, cuáles son las faltas gravísimas, las faltas graves, y ya ahí no están tampoco tipificadas las faltas leves, ¿cierto? Muchos dicen eso. Y ya, ¿dónde dice que tal cosa? Pero estamos viendo que en la 1952, ¿cierto? En el Código General Disciplinario, también hay otras faltas que usted podría incurrir y podría darse una investigación a partir de ella. Pero también hay unos comportamientos que no debe realizar, que están en la resolución 04458, que si usted lo llega a realizar, son motivo causal para poder afectar su formulario de seguimiento con disminución. Entonces también tiene que verificar o leer la resolución 04458 para ver qué otras conductas que están ahí, que están descritas, son típicas, que están ahí en la norma, usted no debe realizar. ¿Cuáles comportamientos? ¿Cuáles comportamientos? ¿Cierto? Y pues de acuerdo a esos comportamientos y de acuerdo a los parámetros que da la resolución, se le debe
si usted realiza ese comportamiento, se le debe hacer el seguimiento en el formulario, ¿cierto? Puede ser con, digamos, con una disminución de la calificación por realizarlos. Pero se debe tener muy en cuenta que estén descritos, los comportamientos están ahí, ¿cierto? ¿Cuáles son? Digamos, vamos a tener dos instancias. Vamos a mirarlo acá. Bueno, vamos a ver los subfactores y ya hablamos de la distancia. Entonces, subfactores. Entonces, digamos que tenemos los factores, ¿cierto? Factor comportamiento personal, desempeño personal, ¿cierto? Está el comportamiento personal, las habilidades gerenciales, está el desempeño profesional, que está dentro de él está la gestión operativa, la gestión administrativa, la gestión docente y las actividades de servicio y apoyo. Entonces, dentro de ese factor 3.1, ¿cierto? Existen unos subfactores. Entonces, vamos a tener como si fueran dos familias o dos grupos, ¿cierto? El grupo de los factores, pero dentro de ese grupo de los factores, cada uno tiene unos subfactores. Entonces, la familia de los factores, ¿cierto? Dentro de esta también hay unos subfactores. En cada uno de ellos hay unos subfactores. Comportamiento personal. Los subfactores son comportamiento, compromiso institucional, accionar disciplinario, acatamiento de las normas, trabajo en equipo, relaciones interpersonales y condiciones físicas. El personal de vigilancia tendría que estar digamos, tener muy presente este factor, el factor 3.1, comportamiento personal, y los subfactores que están acá. Porque de acuerdo a esos subfactores, le van a realizar las anotaciones, sean de seguimiento o las demás, por algunos comportamientos que pueda realizar o por algunos comportamientos que, digamos, por acción o omisión, ¿cierto? Porque también podría ser porque Profe, qué pena te debía, interrumpo antes de que continúe. Es sí, que Oscar Alfonso y los demás personitas que tienen las preguntas en el chat, ya se las paso al profe, pero esta que es si quieres te devuelves un momentico, que es de la filmina del slide anterior y dice, profe, una consulta, la gestión administrativa va enfocada como para el personal del modelo de vigilancia para la afectación del formulario por parte del comandante. Gracias. no, Creo que el profe lo dijo, no, pero entonces volvámoslo a poner en mayúsculas, por favor. repetir. No, no porque usted no cumple labores administrativas, usted no es el logístico de la unidad, usted no está realizando actividades que tienen que ver con gestión del gasto o demás, ¿cierto? Con las reglas del juego y todo esto que es administración. No, si usted es de vigilancia, usted solamente tendría que, pues, estar presente por el comportamiento personal, ¿cierto? Y por las actividades de servicio y apoyo, digamos, bueno, de gestión, pero no tendría por qué estar o podría afectársele su folio de vida por una gestión administrativa o por una gestión docente. ¿Por qué? Porque usted no cumple esas funciones. Entonces, no tendría por qué afectársele el formulario de seguimiento ni la evaluación por estos subfactores. No podrían realizarle una anotación, ¿cierto? En su formulario de seguimiento por estos factores. No podría. ¿Listo? Bueno, vamos aquí, sus factores. Entonces, el personal de vigilancia, que sobre todo, pues la mayoría está en vigilancia porque es el servicio básico, esencial, ¿cierto? Es el fundamento o el pilar o la base de toda la policía, es la policía de vigilancia, ¿cierto? Es donde, digamos, se lleva mayor carga laboral, la vigilancia. Entonces, el personal de vigilancia tendría que mirar esto, el factor de comportamiento personal. Entonces, el comportamiento, el compromiso institucional, acciones disciplinarias, bueno, acatamiento de las normas, trabajo en equipo, relaciones interpersonales, condiciones físicas. El factor 3.6, actividades de servicio y apoyo. ¿Cierto? Bien, entonces veíamos, sería sus factores, dominio y conocimiento de su trabajo. ¿Usted sabe realizar los procedimientos? ¿Usted sabe abordar a los ciudadanos? ¿Usted sabe el protocolo de atención al ciudadano? ¿Usted realiza de la mejor manera una orden de comparendo? O sea, si está, tiene dominio y conocimiento en lo que usted está haciendo. Disposición para el servicio. Bueno, entonces aquí se encuentra la indiferencia al servicio de policía, ¿cierto? Ah, y esa indiferencia que, pues, digamos, afecta mucho, ¿cierto? Efectividad y cumplimiento en las tareas dentro de los procesos. Capacitación y actualización. Lo envían a realizar de acuerdo a su perfil, pues un curso, le envían encuestas, le envían diplomados y
pues no lo realiza, podría verse en una afectación de su formulario de seguimiento por capacitación y actualización. Administración de los bienes, servicios y recursos tecnológicos. Digamos, el personal de vigilancia, sobre todo, tiene que estar muy presente, pendiente o verificar mucho esto, el comportamiento personal y las actividades de servicio y apoyo. Listo. Entonces, de acuerdo a esto, le Profe, van a perdón, realizar. te interrumpo, que es que tengo varias preguntas en el chat y hay una que es de las más antiguas y me parece relevante y es que Carlos Mauricio nos pregunta, profe, buenas noches, se están presentando situaciones donde la autoridad evaluadora, estando de vacaciones, permiso excusado, continúa realizando anotaciones a sus evaluados. Ahí para Carlos Mauricio es importante decir que la resolución 04458 en su artículo 38 expresa que si la autoridad evaluadora no ejerce sus funciones por encontrarse de franquicia, permiso, licencia, vacaciones o entre otras, deberá solicitar por escrito al jefe encargado del servidor toda la información que estime necesaria para el seguimiento y la evaluación. Entonces, es deber, digamos que del titular, delegar por escrito o solicitar por escrito al encargado toda la información que estime necesaria para el seguimiento y la evaluación. Esperamos que con esto haya quedado resuelta su duda, Carlos Mauricio. Y hay otra pregunta, profe, si me ayuda, y tiene que ver con lo que estaba conversando hace un momento y es, dice Luis Enrique, hay compañeros que lo ponen a hacer otras cosas que no son las del perfil, por lo menos lo pongo como ejemplo donde laboro, hay unas unidades que son centinelas y están de patrullas y las anotaciones que le ponen son como si fueran del modelo. Los jefes dicen que son por necesidades del servicio. Bueno, es que de pronto no puedo andar mucho en esto, pero eh, podría ser por necesidad de servicio y puede decir por no, por las tablas top, porque no hay más cargos. Entonces, tenemos estos cargos y usted debe cumplir otras funciones, ¿cierto? Pero una vez que se le realice una anotación en el formulario de seguimiento por una actividad que no está concertada en su gestión, bueno, no está en la gestión de la concertación, ¿cierto? No está en la concertación suya, pues esa anotación o una anotación que no esté tipificada, ¿cierto? Que no esté escrita en la resolución 04458 en un comportamiento que deba ser afectado, porque puede, no, es que encontramos dos elementos cortopulsantes en la sala de retenidos, pero es que el muchacho que estaba en vigilancia está cumpliendo funciones de custodio, ¿cierto? Y le voy a colocar una negativa por encontrarlo. Pues resulta que no, porque digamos, en la concertación de él no está esas actividades, tampoco tiene la preparación y tampoco está descrita esa actividad, digamos, ese comportamiento en la resolución. Entonces tendríamos que verificar cuáles son las que están descritas, ¿cierto? Y de acuerdo a estos comportamientos se podría verificar. Entonces, digamos, una negativa por una actividad que usted no concertó, por una actividad que usted no está preparado y por una actividad que no está descrita en la resolución 04458, no podría darse y a partir de ahí ya se podría dar el recurso extraordinario de revisión con subsidio de apelación para verificar por qué no estaría bien la anotación. ¿Sí? O sea, ponerla, espérenla. Bueno, esta es la calificación. Bueno, ¿dónde están? Pero es que nos saltamos. Vamos aquí las actividades y ya hablamos de dónde están descritos esos comportamientos. ¿Listo? Entonces, actividad de servicio, ya lo miramos. Y las anotaciones. Bueno, para llevar el formulario de seguimiento, pues se debe tener en cuenta que deben estar todos los datos del evaluado, ¿cierto? Todos los datos del evaluado y todos los datos del evaluador, ¿cierto? En el formulario de seguimiento para poder realizarlo. Se van a llevar unas anotaciones o se van a realizar unas anotaciones en el formulario de seguimiento. Estas anotaciones, cada una tiene un propósito y es únicamente los propósitos que están acá escritos en la resolución 04458, que sería una anotación de seguimiento, una anotación de desempeño personal, una anotación de cumplimiento, una anotación de incumplimiento, y ese incumplimiento es de acuerdo a la concertación, nuevamente digo. O sea, el incumplimiento es solamente a la concertación, a las tareas que digamos, que usted pactó de acuerdo a su cargo, ¿cierto? Y una anotación aclaratoria cuando hay un error, una falla y se debe enmendar, aclarar algo. Entonces, no, debo aclarar, ¿cierto?
y en ese momento no me encontraba, ¿cierto? Esto, y pues va a dejar digamos, la salvedad, va a ser la aclaración de esa situación. Entonces, la anotación de seguimiento son aquellas anotaciones que eh, consignan hechos o circunstancias que no inciden o afectan la evaluación cuantitativa, tendientes a registrar datos o hechos relevantes concernientes al seguimiento del evaluado. Entonces, no, pues verificamos esta semana que el evaluado, ¿cierto? Bueno, tiene un orden, unos parámetros, ya lo vemos más adelante, pero digamos, por poner un ejemplo, no de la anotación, sino del por qué se podría hacer una anotación. No, el evaluador realizó estas actividades, y pues le estamos haciendo seguimiento a su comportamiento personal y a su desempeño profesional. Y va bien, no afecta, digamos, el folio, por lo contrario, deja claro qué se está verificando o qué ha realizado el evaluado. Anotación de desempeño personal. Son aquellas anotaciones que consignan hechos o circunstancias respecto a los subfactores que integran el desempeño personal, ¿cierto? Entonces lo veíamos allá. Los subfactores, ¿cierto? Del comportamiento. Entonces acá lo veíamos, ¿verdad? ¿Dónde está? Aquí. Del comportamiento, es el compromiso institucional, el accionar disciplinario, el acatamiento de las normas, el trabajo en equipo, las relaciones interpersonales, las condiciones físicas. Entonces, ahí se puede realizar la anotación de desempeño personal. Anotación de cumplimiento, ¿cierto? Estas también tienen que ver, pues, con la concertación, porque cuando usted le van a evaluar y le van a, digamos, a hacer cambio evaluador o le van a, por vigencia, ¿cierto? Porque la vigencia o el año, digamos, el año se acabó, pues ustedes deben realizar, ¿cierto? La evaluación anual y le deben, de alguna forma, cerrar su evaluación para volver a aperturar una nueva vigencia. Entonces deben verificar si las tareas que usted concertó, usted las cumplió. Entonces, ¿qué van a hacer? En la tarea que está ahí en el portal, ahí va a estar en la tarea y va a decir cumplimiento, ¿cierto? Y el evaluador le va a colocar cumplimiento y le va a decir, sí, mediante comunicado oficial tal, tal, el evaluado puso en conocimiento las actividades realizadas de acuerdo a la tarea, ¿cierto? Puede ser un ejemplo. Y le va a decir que usted sí cumplió con esa tarea de la concertación. Listo. Anotación, bueno, de incumplimiento. Son aquellas anotaciones que consignan hechos o circunstancias. Bueno, la de cumplimiento también son aquellas, mire, anotaciones que consignan hechos o circunstancias que inciden en la evaluación de los factores de desempeño profesional, demostrando el cumplimiento de la gestión igual o superior a 100, ¿cierto? También aquí van a estar las felicitaciones y demás. Entonces, le van a poder resaltar, ¿cierto? Digamos, la buena disposición y demás, bueno, el cumplimiento de sus funciones. Anotación de incumplimiento. Son aquellas anotaciones que consignan hechos o circunstancias que inciden y afectan a la evaluación de desempeño profesional ante el incumplimiento de la gestión inferior a 100% de lo concertado. Entonces aquí le van a decir, venga, no, mire, usted no cumplió con esta tarea y esto, o aquí también van a estar, bueno, sobre todo es las de las tareas de la concertación, ¿cierto? Anotación aclaratoria. Y son aquellas anotaciones motivadas que permiten aclarar o modificar el contenido de un registro plasmado con anterioridad a causa de un error de la autoridad evaluadora. La autoridad cometió un error y debe realizar una anotación aclaratoria para decir, venga, pasó esto y esto y esto, ¿cierto? En la herramienta tecnológica o cuando resuelvan las reclamaciones, las reclamaciones. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esto, se van a poder realizar unas anotaciones, ¿cierto? Bueno, las anotaciones también de incumplimiento eh, afectan su folio de vida, ¿cierto? Por realizar los comportamientos que vamos a ver más adelante, pero deben ser esos comportamientos y de acuerdo, otra vez vuelvo y lo digo, a la gestión de la concertación. Tiene que ver con eso. Y hay un componente o una estructura para realizar la anotación. El primero es el componente normativo, el segundo el componente de los hechos, el tercero el componente motivacional, el cuarto el componente de reclamación. Entonces, toda anotación debe tener esta estructura. Debe tener esta estructura. Si no tiene esta estructura, no estaría bien realizada la anotación. ¿Sí? No tendría, digamos, ¿cómo lo decimos para no? No habría una legalidad o un peso sobre esta anotación porque está mal, ¿cierto?
Entonces, componente normativo, relaciona la clase de anotación teniendo en cuenta el factor y el subfactor que corresponda. Entonces, aquí en las anotaciones no va a hablar de la ley 1952, no va a hablar de la ley 2196, porque esto ya serían otras, digamos, otras instancias, digámoslo así, ¿cierto? Aquí tendría que hablar de la resolución 04458 de 2022, el decreto 1800, ¿cierto? Va a tener en cuenta también para eso, de, el año de 2000, del año 2000, ¿cierto? Son, digamos, el parámetro normativo que existe para poder realizarla, teniendo en cuenta que los factores y subfactores. ¿Cuáles factores y subfactores? Factor, digamos, para vigilancia, ¿no? Factor 3.1, comportamiento personal. ¿Cuáles sus factores? Compromiso institucional, acciones disciplinarias, acatamiento de las normas, trabajo en equipo, relaciones interpersonales, condiciones físicas. Entonces, se tiene que tener en cuenta esto para poder realizar la anotación. Otro factor, el factor de actividad y servicio y apoyo. Actividades de servicio y apoyo. Entonces, el dominio y conocimiento de su trabajo, disposición para el servicio, efectividad y cumplimiento de las tareas, capacitación y actualización, administración de los bienes. Teniendo en cuenta eso, digamos, los factores y subfactores, entonces se va a realizar la anotación con esta estructura. El componente normativo, teniendo en cuenta el factor y subfactor. Debe decir, venga, teniendo en cuenta el factor este y el subfactor este descritos, ¿cierto? En la resolución 04458 de 2022, ¿cierto? Ahora sí vienen los hechos, el componente de hechos, ¿cierto? Entonces va a decir, relaciona el acatamiento, el acontecimiento sucedido, determinando en tiempo, modo y lugar. Entonces aquí sí va a haber una narrativa, ¿cierto? Y debe cumplir, pues siempre tenemos que tener presente eso, ¿no? ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué? ¿Sí? Bueno, todos tampoco, pero sí la mayoría de estos. De decir qué fue lo que sucedió, quién, bueno, cuándo, dónde, ¿cierto? Pues tiene una narrativa de modo, tiempo y lugar que es de a entender muy bien la situación y no queden vacíos, no queden dudas, ¿cierto? Respecto al comportamiento que realizó. Este comportamiento, pues, vuelvo y le digo, está descrito también en la resolución 04458 en el artículo 26, ¿cierto? Ahí van a estar enumeradas y van a decir los comportamientos personales, las conductas, o va a estar tipificado, ¿cierto? ¿Qué es lo que realiza el evaluado para que se le afecte su formulario? Si es una afectación, ¿cierto? Entonces, recordemos que cuando hablamos en lo penal, ¿cierto? Hablábamos de típico, antijurídico y culpable, ¿cierto? Típico, ¿qué es? Que esté escrito en la norma, que esté ahí, que esté en la norma. Cuando hablábamos de debido proceso y cuando hablábamos de principio de legalidad y demás, decíamos, venga, se tiene que investigar o se tiene que mirar algo que esté escrito en la ley, que esté escrito en la norma, que no se puede hacer, ¿cierto? O sea, que sea falta o que sea delito o que sea comportamiento contrario. Pero si no está descrito todavía ese comportamiento y no está, entonces no habría una tipicidad, no estaría escrito ahí que yo no puedo realizarlo, ese comportamiento. Entonces, aquí se debe tener en cuenta esto, la tipicidad, lo escrito, ¿cierto? En la resolución, en el artículo 26 y demás, ahí van a nombrar cuáles son los comportamientos que no se deben realizar, por los cuales se afectará la calificación de la evaluación. Componente motivacional. Refiere un aviso para motivar al evaluado al mejoramiento continuo y ético del comportamiento. Se le recuerda al evaluado, bueno, puede decir que decirle, venga, ya no siga, no vuelva a hacer esto porque está mal, ¿cierto? Vamos a decirle así, venga, no continúe con esta acción. Se exhorta para que mejore su actitud ante el servicio. Entonces, decirle, venga, ya, digamos, cambie o corregirle eso, cambie su actuación, su comportamiento, porque le puede seguir afectando. Entonces, bueno, pero no de esta manera, ¿no? Pero decirle, disuadirlo para que mejore, motivarlo, mire, componente motivacional, motivarlo para que mejore, porque la idea de realizar todo este seguimiento es poder decirle al policial que actúe de la mejor manera, ¿cierto? Componente de reclamación.
siempre debe existir los recursos, ¿cierto? Recurso de revisión, recurso de apelación, ¿cierto? Y demás. Entonces, siempre debe existir un recurso que diga, venga, yo puedo defenderme también, ¿cierto? Hablábamos antier, hablábamos sobre eso. Yo también puedo defenderme, o sea, no es que solamente lo que diga el evaluador que pasó, pues es lo que, sino que yo tampoco puedo exponer que cuáles eran mis motivaciones o el por qué sucedieron los hechos, o si los hechos ocurrieron o no ocurrieron, ¿cierto? Si existió o no existió una conducta o un hecho, ¿cierto? Si estaba o no estaba yo en ese instante, en ese lugar, ¿cierto? Y pues reclamar. Pero aquí en la anotación, en la estructura de la anotación, se va a describir dentro de la anotación el recurso que procede y los términos señalados para interponer la reclamación. Siempre se le debe decir, bueno, cuando nosotros hacemos una orden de comparendo, siempre debemos decirle al ciudadano, venga, usted se puede acercar a la inspección de policía, que está en la carrera quinta, con calle cuarta, ¿cierto? Y usted puede realizar, puede ir a objetar, puede conmutar, puede apelar, y usted le puede hacer un pronto pago. Usted le está dando los recursos que él tiene, lo está diciendo cuál es la oportunidad de defensa de él o pues para solucionar esta situación. Lo mismo debe pasar en la anotación del formulario de seguimiento. Deben decir, venga, usted tiene derecho a poder hacer uso de este recurso y va a tener tanto tiempo, ¿cierto? En todas las anotaciones debe haber esta, o tiene que tener esta estructura. Debe estar esta estructura. Listo. Afectaciones. Profe, Entonces, la perdón, hay afectación. otra pregunta. Andrés Mauricio Zárate nos pregunta, dentro de la concertación 3.6, actividades del servicio y apoyo, ¿nos pueden exigir la operatividad al personal de las especialidades o es solo para vigilancia? Bueno, es que me ponen. La operatividad no se puede exigir nunca. La operatividad es un resultado. ¿Por qué? Teniendo en cuenta el artículo 218 de la Constitución Política de Colombia, teniendo en cuenta la ley 62, teniendo en cuenta la ley 1801, teniendo en cuenta el carácter y el objeto preventivo de la actividad de policía, teniendo en cuenta la sentencia 769, teniendo en cuenta la sentencia 176. Bueno, hay varias sentencias sobre esto donde el órgano de cierre dice, venga, es que el carácter o la actividad de policía es preventiva, ¿cierto? ¿Qué se deben realizar? Planes preventivos, disuasivos y de control, pero la operatividad es un resultado, no es, eh, digamos que un fin no es obligatorio, ¿sí? Mm, todos deben contribuir, pues, a propender por el mantenimiento del orden y, pues, garantizar la reducción, porque ahí sí, a usted le pueden exigir tratar de reducir o disuadir el delito, ¿cierto? O, digamos, ir a contener o verificar los riesgos sociales, estructurales o culturales, ¿cierto? Socioculturales. Pues, sobre todo los estructurales son con un informe de policía especial a la autoridad de policía especial para que él enmende o arregle esa situación. Por ejemplo, hay un lugar donde no hay alumbrado público. Entonces yo hago un informe de policía especial para que la autoridad de policía especial, que son autoridades de policía porque ayudan al mantenimiento del orden de la ciudadanía, pero es en un carácter especial porque no son policía nacional, ¿cierto? Lo hacen de una forma especial. Entonces van a ayudar. O puede ser, digamos, desestimar, digamos, disminuir el riesgo social sociocultural, ¿cierto? La intolerancia. Entonces voy a hacer campañas de esto y esto y esto. Entonces, todas las especialidades y todas, bueno, digamos, esto es transversal. Toda la institución, toda la policía debe propender por ayudar a disminuir los delitos y las conductas. Pueden ser conductas contravencionales, comportamientos contrarios o conductas delictivas. Entonces, debe disminuir. La operatividad ya es un resultado de esto. Yo voy y estoy haciendo un plan disuasivo 2. Entonces, estoy en un semáforo solicitando antecedentes, ¿cierto? Y de repente encuentro una persona que tiene orden de captura. Se dio el resultado operativo, pero es digamos, un resultado de una actividad preventiva. Entonces, lo que digamos, lo que le pueden exigir siempre son las actividades preventivas. Tratar de mm, disminuir el accionar delictivo. Pero pues la operatividad no.
Pero es diferente cuando usted le dice, venga, es que necesitamos operatividad, y usted dice, no, es que yo no tengo operatividad. Ah, bueno, listo. Pero entonces, ¿qué actividades preventivas ha hecho usted? No, ninguna. Ahí sí hay un problema. Porque si usted no ha hecho actividades preventivas, ¿cómo se va a dar la operatividad? Porque la operatividad es un resultado. Y sí, todos deben colaborar o deben propender, todos. Todas las especialidades, vigilancia, todos. Todos deben propender a la disminución del delito. ¿Listo? Bueno, espere que saltamos algo aquí importante, importante. Cuando hablábamos al principio. Bueno, yo les decía que existen, de acuerdo a la ley 2196, ¿cierto? Existen unos, digamos, unos medios para encauzar la disciplina, ¿cierto? Y decíamos, hay unos medios para encauzar la disciplina, que es un medio sancionatorio, y hay unos medios administrativos para encauzar el comportamiento personal. Esto se debe verificar o debemos tener presente como cuando estamos realizando el proceso verbal inmediato o el proceso verbal abreviado. Lo vamos a ver más adelante, el por qué, digamos, en las anotaciones, ¿cierto? Pero cuando usted encuentra la disciplina digamos, no, la falla, sí, del comportamiento personal, ¿cierto? De un policial en el servicio, pero aún no se está afectando sustancialmente el servicio, o sea, no se está paralizando, no se está afectando la imagen institucional todavía, sino es algo que está realizando mal el policial, pero aún no ha escalado a un nivel donde afecte totalmente el servicio. Entonces, yo voy a aplicar inmediatamente ahí un medio, ¿cierto? Administrativo para encauzar la disciplina. Esto sería como la primera instancia, eso es como el proceso verbal inmediato, ahí en el lugar, en el sitio, inmediato. ¿Para qué? Para de una forma pedagógica, enseñarle al policial, al servidor, que está realizando eso mal. Entonces yo le voy a decir, venga, eh, me va a realizar, bueno, pero ahorita lo vemos en el artículo 52, me va a realizar un trabajo escrito por cortesía policial, ¿cierto? Bueno, o esto. Pero tiene que estar de acuerdo al artículo 26 de la resolución 04-458. Debe estar de acuerdo. Ahorita vamos a ver los comportamientos que están descritos. Entonces, yo voy a enmendar inmediatamente ahí la falla en el servicio, pero que no afecta sustancialmente el servicio. Cuando ya el comportamiento es más grande, o ya está, digamos, bueno, todavía no está afectando sustancialmente, pero sí es más, debo realizar, o sí, si os afectó, debo realizar es un medio sancionatorio, un medio para encauzar la disciplina. Y ya tendría que pasar un informe, ¿cierto? Porque ya se creció, se escaló ese comportamiento, afectó. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Los trabajos escritos y demás, digamos, el artículo 52, lo que está escrito en el artículo 52, es para poder, no es algo sancionatorio, no es algo de castigo, no es algo demás, es algo pedagógico, es para enseñarle al policial, venga, usted debe tener en cuenta esto en su servicio, ¿cierto? Y ya lo vamos a ver ahorita. Vamos en las afectaciones. Entonces, para las afectaciones, sí vamos a ver el artículo 26 de la resolución 04-458. Y nos dice, eh, los subfactores que integran los factores que integran el factor de desempeño personal se disminuirán en los siguientes casos. ¿En cuáles casos se disminuirán? Entonces, comportamiento personal. En comportamiento, cuando el evaluado proceda de manera inadecuada y no observando la disciplina policial, la cual se encuentra enmarcada en el respeto, pero ahí hay una C de mano, en el respeto y obediencia de los principios, valores institucionales y la doctrina del servicio de policía, en el desarrollo de sus funciones o encontrándose en situaciones administrativas. Se disminuirá 150 puntos, ¿cierto? Los que quieran ir a verificar la norma, yo sé que son muy acuciosos, digamos, quienes están conectados, ¿cierto? Pueden ir a leer el artículo 26 de la resolución 04458 del 2022 y nos van a hablar de esto. Y entonces dice que se va a disminuir 150 puntos, ¿cierto? En el comportamiento. ¿Por qué? Voy a describirlos aquí. Incumplir los horarios establecidos para el servicio injustificadamente.
Entonces yo tenía servicio hasta las 7 de la noche, pero estaba de centinela, pero a las, digamos, eh, no cumplí con el horario, digamos, o no tuve a cabalidad el tiempo estimado, ¿cierto? Aunque, bueno, ahí estaría más delicado, podría ir hasta difundir o publicar contenidos digitales que generen afectación institucional. Todos estos videos de TikTok y esto bailando y haciendo cositas que no son muy, digamos, profesionales, ¿cierto? Mm, Haciendo cosas, digamos, insinuando y cosas así. Esto está dentro de la resolución 04458 tipificado en el artículo 26, ¿cierto? Numeral 2. Y por ello se puede realizar una anotación con disminución en el formulario de seguimiento. Usar el uniforme policial contrariando las instrucciones o reglamentos institucionales. Utilizar distintivos o condecoraciones sin su respectiva autorización u otorgamiento. Aunque esto es más delicado, esto se puede ir más allá. Adoptar comportamientos contrarios a la cortesía policial al interior de la institución o en su interacción con las personas. Ser displicente en el servicio, ser grosero, no acatar el protocolo de atención al ciudadano. ¿Que cuál es? Saludar, muy buenos días, presentarse, soy el subintendente tal, tal, ¿cierto? Abordar la situación. Si el ciudadano me pregunta, entonces yo le digo, ah, sí, me debe esto, esto y esto, solucionarle. Si yo soy el que lo estoy abordando, decirle, señor, déjeme decirle que lo que usted está realizando es un comportamiento contrario descrito en tal artículo, ¿cierto? ¿Por qué lo está realizando? Ponderar la situación. Si de acuerdo a esto, mirar qué voy a realizar, si realizo orden de comparendo. Si realizo orden de comparendo, si lo hago solamente con medio de policía o si lo hago con medida correctiva. La medida correctiva se hace única y exclusivamente cuando el medio de policía no fue efectivo. Entonces, primero hago el medio de policía y luego la medida correctiva. Pero debo acatar esto, ¿cierto? Después, despedirme, no, primero preguntarle si le puedo ayudar en algo más y luego despedirme, el protocolo. Entonces, no adoptar estas, acatar este protocolo puede dar pues, para una anotación con disminución. No, que el ciudadano va y dice que usted fue grosero y cuando verifican las cámaras, sí, bueno, da para una afectación. Por eso, el policía debe ser pulcro, íntegro, profesional, saber lo que está haciendo y hacerlo de la mejor manera. Tramitar tardíamente la documentación que por razón del cargo o función le corresponde. Ojo con esto, ¿no? No, que no pudo, bueno, ahora porque no son físicos los comparendos, pero no yo el comparendo dentro de 24 horas. Entonces, ¿cierto? Bueno, pueden haber otras situaciones, pero ya son más, eh, bueno, digamos, démoslo ahí. Distraerse en el servicio con el uso de medios electrónicos, ¿dónde está? Electrónicos o telecomunicaciones. Entonces, artículo 26 de la resolución 04458 del 2022, numeral 7. Distraerse en el servicio con el uso de medios tecnológicos, el celular. Yo paso y encuentro a, digamos, a los funcionarios en el celular, ¿cierto? Pues ya podría, digamos, ir encauzando la disciplina y el comportamiento personal. Bueno, el comportamiento personal, ¿cierto? Por eso, porque yo digo, venga, es que aquí está tipificado, está escrita la conducta. No, es que yo no sabía que eso existía, que esos comportamientos estaban descritos en la resolución 04458, no sabía. Ignorancia supina, usted debería saberlo. Usted debería saberlo. Ah, es que yo nada más sabía que era en la ley 2196 que estaban las faltas, pero yo no sabía más nada. Y esa 1952, ¿dónde la sacaron? ¿Y dónde sacaron la 04458? Deben mirarlo, muchachos. Deben estar muy pendientes de esto. Utilizar de forma inadecuada los elementos dispuestos para el servicio. Utilizar de forma inadecuada los elementos dispuestos para el servicio. Mucho cuidado. Dedicar el tiempo de la jornada laboral o del servicio al desempeño de actividades ajenas a su función. Dentro del servicio, usted hacer cosas personales. Y ojo que eso también puede llevar a una conducta delictiva, ¿no? Vamos, si utiliza los bienes, si utiliza la gasolina, bueno, todos los recursos del Estado para cosas personales que no son de su servicio, tengan muy en cuenta esto. Incumplir los horarios establecidos de las actividades académicas o injustificadamente. Abstenerse de encauzar la disciplina. Bueno, esto es para quienes
son más antiguos, quienes ejercen el mando, ¿cierto? Y demás. Abstenerse de encauzar la disciplina o el comportamiento personal del subalterno cuando las circunstancias lo exijan, lo exigen. Entonces, yo soy mando, pero es que para que no digan que yo soy mala gente, para que no digan que yo soy amargado, pues mejor, ay, yo soy el bacán, hágale. No, porque también está aquí, es un comportamiento y le pueden afectar su folio de vida, se lo pueden afectar por no encauzar la disciplina. Y pues íbamos al artículo 4 de la ley 2196, ¿no? Que decía, pues la disciplina, ¿qué es la disciplina? Y el 35, la importancia de la disciplina. Y decía que todos los, digamos, quienes ejercen el mando deben mantener la disciplina, pero también dice el cuarto que todos los uniformados, ¿cierto? El personal uniformado debe velar por la disciplina. Incumplir obligaciones civiles, laborales, comerciales o de familia impuestas por autoridades legales o administrativas en diligencia o conciliación. Ojo, porque este numeral 12 del artículo 26 de la resolución 04458 de 2022 está muy acorde, yo diría que igual, descrito y tipificado de la misma manera que el artículo 39, numeral 11 de la ley 1952 del 2019. Y reza igual, incumplir obligaciones civiles, laborales, comerciales o de familia impuestas por autoridades legales o administrativas en diligencia de conciliación. Yo envío a lavar la ropita, pero después yo le digo, "Ay, yo no quiero pagarle a la señora. Yo voy como en los restaurantes, pero después yo digo, "Ay, yo no le voy a pagar, ¿cierto? Yo tengo un hijo por fuera de mi matrimonio, digamos, y yo digo, ay, no, no, yo no voy ¿cierto? Yo tengo un acuerdo de pago, no sé, de algo con el banco, y digo, no, yo no voy a pagar, y después me declaro en insolvencia, y después miro, no, tengan muy en cuenta, el artículo 39, numeral 11 de la ley 1952 del 2019 habla de ello, y es el Código General Disciplinario, y en la resolución 04458 del 2022, en el numeral 12, habla de esto, incumplir obligaciones civiles. Una compañerita un día me dijo, es que ¿por qué a mí me van a hacer la anotación por yo tenía 23, por tener 23 fotomultas? Yo sí, usted está incumpliendo la norma de tránsito. Y además de que está incumpliendo la norma de tránsito, no está respondiendo por su actuar. Hay un acuerdo o, digamos, hay un pago que usted debe hacer, no lo está haciendo. No está respondiendo civilmente. Usted no está haciendo lo que debe hacer. No tiene las obligaciones que usted tiene, no las está cumpliendo. Entonces sí le puede. Y pues ella decía, entonces yo le decía, está en la 1952. No, pero es que esa no es la policía, la 2196. Sí, pero por eso le decía, el policía debe acatar todo, el bloque constitucional, la constitución, las leyes, la norma, todo, todo, ¿cierto? Y pues acá está. Bueno, acá está. Por cada factor hay unos comportamientos. Bueno, espera, ya miramos este que es el 52. Vamos a ver si nos alcanza. Vamos, ¿cómo vamos de tiempo, Dot? No, vamos bien. Listo. Entonces, Estamos bien. mire, por compromiso institucional, vamos a decirles. Entonces, asumir una actitud inadecuada frente a las órdenes, instrucciones o llamados de atención. Ojo, mire. Segundo, numeral 2, dejar de atender con diligencia las órdenes o instrucciones relativas al servicio o no informar oportunamente el cumplimiento de las mismas. Yo hoy hago la orden, pero no vengo y doy orden cumplida. Y esto de la orden cumplida se está perdiendo y se debe recuperar. Si le dan una orden, usted realiza la orden y viene mi subintendente, orden cumplida. Mi intendente, orden cumplida. Para que, digamos, el mando sepa que ya se realizó la acción y pueda estar tranquilo que eso ya está hecho. Debe darse la orden cumplida, porque muchos dicen, ay, pero ¿cómo va eso? ¿Para qué? ¿Qué orden cumplida? Pues para que él sepa que ya se realizó esa acción y que ya no debe estar preocupado por ello, ¿cierto? Representar sin el debido profesionalismo o a la institución dentro y fuera del servicio, desatender las reclamaciones interpuestas por el evaluado, desatender las reclamaciones interpuestas por el evaluado. Ojo, los que son mandos, ¿cierto? Deben estar muy pendientes de esto.
Si usted coloca una anotación negativa, digámoslo así, que es, ¿cierto? Con afectación, y la apelan y usted no revisa ese recurso, usted no verifica, pues después le pueden afectar el formulario a usted y además está incurriendo, mire, está incurriendo en este comportamiento. No ingresar a la herramienta tecnológica Sistema de Evaluación y Desempeño, ¿cierto? Le va por, de conformidad con el artículo 44 de la resolución. Entonces se le va a afectar. Y bueno, habla sobre el fallo y demás, pero accionar disciplinario. Para acá está lo de los puntos. Entonces, cuando se le hace, digamos, se sanciona, se le van a disminuir unos puntos. Cuando es falta gravísimas, dolosas, se le va a disminuir, se le disminuirá en 1.200 puntos. Cuando es una falta gravísima realizada con culpa, se le disminuirá en 1.200 puntos. Cuando sea falta gravísima, perdón, espere, vamos a mirar. Sí, cuando es una falta gravísima con culpa grave, entonces se disminuirá en 1.000 puntos la evaluación, la calificación. Cuando sean faltas graves dolosas y suspensión de inhabilidad especial de 12 meses, se le disminuirá a 900. Cuando sean faltas graves realizadas con culpa gravísima, se le disminuirá a 800. Cuando sean faltas graves realizadas con culpa grave, se disminuirá a 700. Faltas leves a 600. Faltas leves con culpa, 500. ¿Listo? Vuelvo y hablamos del otro factor, factor de acatamiento de las normas. Y vuelve y nos da unos comportamientos, muchachos. Miren, no es solamente el artículo 45 y 46 de la 2196. Por eso estábamos fallando, porque hay demasiada, digamos, normatividad, todo está escrito, todo ya está escrito. Tenemos que leer, ¿cierto? Porque podemos fallar o podemos incurrir en estos comportamientos. Entonces, actuar con irresponsabilidad en los diferentes servicios internos policiales. Em, y respetar los actos protocolarios o símbolos patrios. Ojo con eso. Ya se está perdiendo que escuchan el himno nacional y nadie se para firme. Y yo todavía lo hago. Y pues en varias unidades que he trabajado lo hacen, pero en otras no lo he visto. Entonces, si usted está en una estación y de repente suena el himno nacional 6 de la tarde, usted debe estar firme, ¿cierto? Bueno, a menos que usted esté de cuadrantina y requieran su apoyo, ¿cierto? Su ayuda inmediata, pues ya es otra cosa. Pero debe acatar esto. O muchos no tienen respeto por los símbolos, bandera, escudo y demás. Ojo con eso. Omitir presentarse ante los superiores jerárquicos cuando lo exige el deber del servicio policial que presta. Debe presentarse, debe presentarse, ¿cierto? Y pues, por ejemplo, cuando llega a una unidad también debe realizar la presentación a los jefes y demás. Está el factor de trabajo en equipo. Mire, es que esto es larguito, uno cree, pero eso es larguito. El de trabajo en equipo. Dejar de contribuir al equipo del trabajo al cual pertenece. ¿Me pueden afectar por eso, por no trabajar con mis compañeritos? Sí. Demostrar desinterés en el desarrollo del servicio en los trabajos de equipo. ¿Me pueden? Sí. Que vamos a realizar tarde, yo no sé, deportiva todos. No, yo con ellos no. ¿Podría? Sí, un comandante, un jefe inmediato. Sí podría decir, venga, usted nunca contribuye, colabora con el equipo, usted nunca está con nosotros. Esto podría darse. Tendría que demostrar, pero podría darse. Relaciones interpersonales. Entonces, se puede disminuir hasta 150 puntos. ¿Por qué? Mantener una actitud irrespetuosa o con críticas malintencionadas al momento de comunicarse con los servidores públicos. Ojo, acá no dice solamente con los comandantes, no solamente dice con policías, servidores públicos y demás. Además que la 2196 también dice que no prestar apoyo a las otras autoridades, instituciones y a otros servidores, ¿no? Entonces debemos tener en cuenta eso. Em, Desinteresarse o actuar sin la debida diligencia frente a los deberes relacionados con el bienestar y la atención del personal. Esto para los comandantes. Desatender o no, obstaculizar el conducto regular con sus subalternos. O porque el conducto regular se informa, más no, digamos que se solicita, uno informa, venga, no me puedo solucionar, mi capitán, con el debido respeto. Quiero hacer uso del conductor regular para hablar con mi mayor, ¿cierto? Y pues si el señor capitán, el capitán le dice que no,
y le dice, no, usted no va a hablar con ninguno, pues acá está, acá está. Desatender u obstaculizar el conducto regular con sus subalternos. Ser irrespetuoso o descortés con los docentes, discientes en los procesos de formación académica. Listo. Y vienen las condiciones físicas, personal no apto y esto y demás. Y ya vienen las gerenciales, los factores de gerenciales. Esto digamos, no vendrían o no vamos a abordarlo por el tiempo y porque la mayoría, la gran mayoría aquí, pues es vigilancia, vigilancia. Entonces, vamos a abordar lo que, digamos, nos incumbe o es más relevante, pues para todo el grupo, digamos, en este momento, en este instante. En otro espacio podemos abordarlo, podemos hablar digamos, de todos los demás artículos y demás, de estos factores y subfactores. Pero pues por ahora veríamos solamente estos. Vamos para los medios administrativos para encauzar el comportamiento personal. Hace referencia al ejercicio del mando con el fin de orientar. Mira el fin. El fin es orientar y encauzar. Aquí el fin no es sancionar, no es castigar, el fin no es hacerlo sentir menos, el fin no es, no, el fin es orientarlo y encauzarlo para que mejore el muchacho, para motivarlo que mejore, pero debe hacerse de la mejor manera. El comportamiento del personal subalterno de la policía a través de llamado a atención verbal, ¿cierto? Dos, actividades pedagógicas tales como trabajo de escritos o exposiciones. Ojo con esto, vamos a hablar ahorita de algo, ¿cierto? Tres, registro en el formulario número 2 de seguimiento de evaluación con afectación al factor 3.1 comportamiento personal, ¿cierto? Pero, ojo, ojo, dice, llamado a atención verbal, es el primer numeral, llamado a atención verbal, ¿cierto? Segundo, actividades pedagógicas tales como trabajo de escritos o exposiciones. Ahí no dice y, dice o exposiciones. Y registro al formulario de seguimiento del evaluado con afectación al factor 3.1, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se va a realizar el procedimiento de esta aplicación? Bueno, ¿dónde está esto? ¿Cierto? ¿Dónde está? Profe, ¿esto dónde está? Artículo 52, ¿cierto? De la ley 04458. Pero ese artículo va a tener también, digamos, un procedimiento y va a tener unos recursos, ¿cierto? Unos recursos. Vamos a mirar el procedimiento. Todo superior jerárquico, indistintamente de su grado o cargo, podrá encauzar el comportamiento personal del subalterno, que no afecte sustancialmente el deber funcional, ¿cierto? El personal, ¿cierto? Los medios administrativos no afectan el deber funcional. Cuando ya se afecta el deber funcional, pues debe utilizar un medio sancionatorio, o sea, pasar un informe para que verifiquen en CRAED, ¿cierto? Y el CRAED pueda enviar, ¿cierto? A disciplina para que control interno pues realice una investigación disciplinaria y teniendo en cuenta los principios que hablamos nosotros, ¿cierto? En la ley 2196, pues teniendo en cuenta esos principios, van a verificar si sancionan o no a, digamos, a la persona, ¿cierto? Pero pues si no afecta sustancialmente el deber, pues se va a realizar, y es un comportamiento, ¿cierto? Se va a realizar, es un medio administrativo para encauzar, ¿cierto? Este comportamiento a través de los medios administrativos relacionados en el numeral 1 y 2 del presente artículo. O informará la novedad, bueno, digamos, ahí son los administrativos, no afecta, ¿cierto? Pero si llega a afectar, pues va a informar la novedad de manera inmediata a la autoridad evaluadora haciendo uso del sistema de información dispuesto para el registro de los hechos. Quien garantizando el debido proceso, ojo que siempre es un principio, ¿no? El debido proceso, debemos cumplirlo. Garantizando el debido proceso, determinará la aplicación o no de alguno de los medios para encauzar el comportamiento, sin que esto constituya antecedente disciplinario de acuerdo a lo descrito a continuación. Entonces, se va a enviar al evaluador y decirle al evaluador, venga, mire, este muchacho estaba realizando un mal comportamiento, pues para que usted verifique, pondere la situación y tenga bien, pues verificar para encauzarlo, ¿cierto? Y por eso, el evaluador contará con 72 horas para dar aplicación o no a alguno de los medios descritos. En caso de no adoptar la decisión sobre el particular, se hará la aplicación
a lo descrito en el artículo 26, numeral 5 del subfactor compromiso institucional de la presente resolución y demás. Bueno, respecto a la decisión tomada por parte de la autoridad evaluadora, esta le será informada al servidor que evidencia y pone en conocimiento la transgresión del comportamiento a través del correo institucional. Entonces, el medio para, digamos, informarle que se tomó una decisión respecto a lo que él solicitó, ¿cierto? Que puso en conocimiento, es el correo institucional. De igual forma, a través del correo institucional le va a llegar una notificación al evaluado donde le informa que se hizo uso de estos medios para encauzar su comportamiento personal. Y ahí es donde la persona, digamos, el policial, debe tener presente cuáles son, digamos, los recursos a que tiene derecho, cuáles son sus derechos, ¿cierto? Y poder verificar si la situación de pronto no es acorde o no cumple, ¿cierto? Con los parámetros, pues realizar las acciones necesarias para el cumplimiento de todos los principios. Solamente obrará en el formulario número 2 de seguimiento las decisiones adoptadas por la autoridad evaluadora y sobre las mismas surtirán los términos para reclamar contenidos del artículo 52 del decreto. Entonces, nos dice, hay unos recursos, pero ¿cuáles son esos recursos? ¿Dónde están? Esos recursos están en el decreto ley 1800 o 1800 del 2000, ¿sí? El decreto 1800 del 2000. Y está en el mismo artículo 52 también. Y nos habla, términos para reclamar. Las reclamaciones por desacuerdo con las anotaciones en los formularios 2 y 3 proceden por escrito ante el evaluador dentro de las 24 horas siguientes a su comunicación, quien la resuelve en un término igual. En caso de mantener su decisión, remitirá lo actuado ante el revisor dentro de las 24 horas siguientes, quien decide en forma definitiva, ¿cierto?, del término en 48 horas. Bueno, y demás. Entonces, tenemos 24 horas para hacer uso del recurso, ¿cierto? Entonces, se llama recurso extraordinario de revisión con subsidio de apelación, digamos, cuando son anotaciones en el folio de vida, ¿cierto? Frente al artículo 52, digamos, que se hace aplicabilidad a través del portal, pues ya, digamos, que ahí no mismo no trae esta pestañita de los recursos, ¿cierto? Pero pues una vez que usted ha sido notificado por correo electrónico que tiene debe realizar un comunicado oficial a su evaluador explicándole modo, tiempo y lugar de las circunstancias y el por qué ese artículo 52 no estaría de la mejor manera o no sería congruente, no sería necesario, no sería proporcional, ¿cierto? Aquí es donde vamos a aplicar también los principios que hablamos de la ley 2196. Entonces, venga, mire, mi intendente, eso no es congruente con lo que yo hice con esto, no es proporcional, no es necesario. Y explicar. Y pues, digamos, si usted de pronto no tiene, digamos, no tiene esa habilidad, digamos, de escribir y demás, una vez que sea notificado por correo electrónico, ¿cierto? Una vez que usted vea que le dieron aplicabilidad a, digamos, a estos medios, pues lo que debe hacer es tomar contacto con su abogado y expresarle para poner en conocimiento los hechos, para accionar o activar su defensa inmediatamente, ¿cierto? Bueno, de igual manera podrán ser informados a la autoridad evaluadora aquellos comportamientos positivos, o sea, no solamente los negativos, también los positivos. Venga, mire, este muchacho está trabajando bien, hizo este servicio de la mejor manera, esto, venga, póngale una felicitación a este muchacho, ¿cierto? Los positivos con valor agregado que repercutan en la efectividad de la prestación del servicio de policía, siendo registrados en el formulario de seguimiento. Bueno, espera. Entonces, los recursos están, o los términos para reclamar están en el artículo 52 del decreto 1800. Pero sigamos hablando del artículo 52 de la resolución, ¿cierto? Entonces, vamos a ver que hay, digamos, tres
métodos o medios, ¿cierto?, para encauzar ese comportamiento personal. El llamado de atención verbal. Si usted ve que alguien está actuando mal y le hace el llamado de atención verbal y ese llamado de atención verbal fue efectivo, usted pudo encauzar el comportamiento del muchacho. Ya. O sea, es hasta donde sea efectivo, igual que los medios de policía en la 1801. Si el medio es efectivo, no hay necesidad de aplicar la medida correctiva. Aquí lo mismo. Si usted ve que el medio de llamada de atención verbal fue efectivo, ya, listo. Ahora, actividades pedagógicas como trabajo. Listo. Usted dice, no, de pronto yo no le voy a llamar la atención. Le voy a decir directamente que me haga un trabajo para que él aprenda. Venga, está realizando esto mal. Hágame un trabajo escrito, ¿cierto? A mano, en 5 hojitas, ¿cierto? Que tenga estética, ¿cierto? Donde me hable de ese tema, de la cortesía policial. No pueden ser planas, ¿cierto? No pueden ser planas porque eso no es pedagógico. Entonces, decir, venga, sobre la cortesía policial, 5 hojitas, ¿cierto? Y me lo va a entregar, tiene 24 horas, tiene 48 horas, y pues, ¿cierto? Para entregarme. Lo mejor sería 24 horas, ¿cierto? Tiene para entregarme, debe entregar. Listo. Usted accionó o utilizó el medio de trabajo escrito. Listo, lo utilizó. Bueno, o si usted quiere, diga, no, es que este muchacho va a ponerlo a hacer un trabajo escrito a esta hora, ¿de dónde va a sacar hojas? ¿De dónde va a sacar lapicero? Venga, venga, está realizando usted eso mal, ¿cierto? La cortesía policial. Mañana en formación, usted me le va a dar una exposición a sus compañeritos de cortesía policial. 10 minutos. Se va a pararse frente a la formación y va a expresarles qué es la cortesía policial, ¿cierto? Listo. O si usted por el contrario ve que es necesario registrar esto, debe hacerle, digamos, dejar un precedente escrito, digamos, de lo que realizó el muchacho, pues se le hace la anotación o solicita al evaluador, ¿cierto? Pues realizarle la afectación de acuerdo al comportamiento personal. Ya 3. Pero ojo con esto, porque, eh, mm, bueno, no sé. Muchos llegan y le llaman la atención al muchacho y lo tratan mal. Bueno, y después le dejan registro o le solicitan el registro. Pero además de eso le dicen que hagan un trabajo escrito y que además de eso al otro día les ponga ese trabajo en la formación. Y son medios para encauzar la disciplina, pero no dice que todos los medios deban utilizarse, ¿cierto? Entonces, aquí sí estarían utilizando 4 medios para encauzar un solo comportamiento y no sería congruente, no sería proporcional y no sería necesario. Te sería necesario aplicar uno y ese sea efectivo, diferente que no sea efectivo, ¿cierto? Entonces yo le coloco el trabajo escrito y no, o le digo que haga una exposición y en la exposición sale y dice, no, yo vengo acá a hablar porque mi sargento me dijo, pero la verdad no, yo no estoy de acuerdo. Pues no fue efectivo esa exposición. Entonces ahí sí, venga, no, hágame un trabajo escrito. O no, venga, no fue efectivo eso. Entonces, venga, voy a solicitar que le hagan que hagan un registro, o sea, voy a solicitar, voy a dejar un precedente de esto, ¿cierto? Porque es necesario, no fue efectivo. Entonces, aquí sí habría objeto de causa, digamos. ¿Por qué? Porque es una misma jurisdicción. Hablamos de la jurisdicción, que es el mismo tema, ¿no? Estamos hablando de lo disciplinario y, bueno, acá estamos hablando es del comportamiento personal. Comportamiento personal. Entonces, busco proteger el comportamiento personal. Pues, tengo varios medios, ¿cierto? Tengo tres medios. Bueno, digamos, si contamos el trabajo escrito por un lado y la exposición por otro, serían 4, pero son 3 numerales, ¿cierto? Entonces, tengo 4 medios, pues yo no voy a aplicar los 4 medios por un solo comportamiento, una sola conducta, bueno, un solo comportamiento. No voy a utilizarlo porque si hay objeto de causa, todos buscan lo mismo. La misma causa es el comportamiento personal. Si aplico el trabajo escrito, ya no necesito la exposición. Si aplico la exposición, no necesito el trabajo escrito. Si llamé la atención verbalmente, no necesito el registro, ¿sí? Si yo veo que no fue efectivo, pues ahí sí solicito registro. O sea, debe ponderar siempre cuál medio utilizar. Digamos que los medios, igual que los medios en la ley 1801, ¿cierto? Tenemos esas herramientas que podemos utilizarlas cuando sean necesarias, de acuerdo a la situación, ¿cierto? Entonces, acá lo mismo. Vamos a mirar cuál es la situación, qué medio voy a utilizar. No, yo voy a utilizar este. Una vez que usted saque ese, pues ya agotó sus medios, sus recursos, sus herramientas. Digamos cuando, no sé si los muchachos de acá juegan eh, videojuegos, ¿cierto?
Usted va por el camino en el videojuego y usted elige cuál herramienta va a utilizar. Ah, no, voy a utilizar acá la del sniper, vamos a decir algo así, ¿cierto? Porque aquí necesito un lente, ¿cierto? Pero ya usted eligió esa y digamos que el juego no lo deje seleccionar otra. Es por un ejemplo, digamos, para explicar un poco. Aquí también lo mismo. Si usted eligió un medio, pues mire si es efectivo. Si es efectivo, no es necesario ir a otro. ¿Cierto? Lo mismo, si usted utiliza un medio administrativo para encauzar el comportamiento, pues después no va a pasar un informe para que abran una apertura en investigación. Porque si usted utilizó el medio, quiere decir que eso no estaba afectando sustancialmente el servicio y que no era necesario un medio sancionatorio, ¿cierto? Para encauzar la disciplina. Sería diferente. Entonces, se debe mirar esto. Esto, pues, sobre todo los que tienen mando, deben estar muy pendientes de esto. O sea, traten de ser muy elocuentes, muy imparciales y no tomarse nada con apasionamientos. Todo muy profesional, ¿no? Yo voy a utilizar este medio, yo voy a utilizar esto. Y traten de no juzgar la persona, sino juzgar el comportamiento. Es que este muchacho de pronto hoy estaba y hoy hizo este comportamiento. No juzgar la persona, juzgar la situación, el comportamiento. Listo. Em, bueno, si la situación ya no es un medio para encauzar la disciplina, si es necesario realizar, digamos, un comunicado oficial, ¿cierto? Y enviar, porque hay que informar la situación, que hay una afectación sustancialmente al servicio, pues se enviará al evaluador y este deberá ponderar la situación y dice, no, esto no es administrativo, esto es sancionatorio, voy a tramitar, ¿cierto? Envía y se va al comité CRAED, ¿cierto? Y el CRAED pues va a verificar, ¿cierto? ¿Qué es el comité CRAED? Es el comité de recepción, atención y evaluación de trámites de quejas e informes, ¿cierto? Y este va a verificar y va a decir, sí, esto es para aperturar la investigación. Enviémoslo a esta oficina, ¿cierto? A control interno, ¿cierto? A disciplina. No, pero esto también es de penal militar, pues vamos aquí y aquí. ¿Listo? O no, la verdad, esto no se afectó sustancialmente el servicio. Esto debería ser encauzado por el mismo evaluador o por el mismo jefe, ¿cierto? Que estaba en ese lugar, ¿cierto? El comandante o el mando que estaba en ese momento debía haber encauzado. Entonces envía para que se le haga una anotación, ¿cierto? A la persona. Entonces, se debe tener muy en cuenta eso, cuál es la ruta que yo voy a realizar. También, mire, esto hay una inmediatez. Cuando hablamos del artículo 52 de los medios administrativos, ¿cierto? Pues yo voy a utilizar o es equiparable con el proceso verbal inmediato de la ley 1801, ¿cierto? Cuando llegamos al lugar y vemos al ciudadano y decimos, venga, pero pues vamos a mirar qué es lo que sucede y vamos a realizar la orden de comparendo aquí. Con eso, o vamos a utilizar un medio de policía, por ejemplo, el medio de policía de retiro del sitio. No, es que este muchacho está aquí incomodando a los demás y esto. Venga, por favor, retírese del lugar, ¿cierto? No, que yo no quiero. Venga, le voy a hacer una orden de comparendo solamente con el medio de policía, retiro del sitio. ¿Listo? Y cumplo, vuelvo a retomar o vuelvo a traer la convivencia, vuelvo a establecer el orden en ese instante, ¿cierto? Inmediatamente. Lo mismo sucede, lo mismo sucede, em, digamos, con la aplicación de medios administrativos para encauzar la disciplina. En el instante ahí yo puedo encauzar la disciplina con un llamado de atención verbal, eso es inmediato. O yo puedo puedo utilizar el medio de trabajo escrito y de exposición ahí en el lugar para arreglar la situación, ¿cierto? Entonces yo digo, venga, con esto yo le voy a enseñar al muchacho que... Pero si ya yo veo que no, que en ese instante no va a poder solucionar la situación, pues ya es necesario que yo realice eh, un comunicado oficial. Que yo realice un comunicado oficial y ahí sí utilizaría, digamos, el proceso verbal abreviado, ¿cierto? Que es el que hace, digamos, para compararlo con la 1801, que es el que hace el inspector allá en la oficina y pues va a mirar, digamos, más a fondo la situación, ¿cierto? Acá también sucedería lo mismo, pues paso el comunicado o hago la aplicación, ¿cierto? A través del portal y esto le iría al evaluador, el evaluador verificaría y ya. Pero entonces, digamos que es una situación que va un poquito más allá. Cuando yo veo que puedo arreglarla o puedo ser efectivo con un medio de policía en el instante, en el lugar, lo aplico y ya, ¿sí? Mm,
La aplicación de esto y la aplicación de las anotaciones tienen que ver con la tipicidad de la resolución 04458 del 2022 en los comportamientos descritos que yo les leía. Entonces, usted para poder aplicar una anotación o para poder realizar un artículo 52, tiene que ir a leer la resolución y verificar, mire, acá dice que él no puede estar, digamos, entretenido con los medios tecnológicos, ¿cierto? En el servicio. Pues entonces yo le voy a hacer aplicación de acuerdo a esto. Pero pues yo no puedo, digamos, realizar el seguimiento del evaluado remitiéndome a la 1952 o la 2196. ¿Por qué? Porque es, digamos, la 2196 son para las conductas que son descritas como falta, o sea que afectan sustancialmente el servicio, lo paralizan, dañan la imagen institucional, afectan la institución, afectan el servicio. Entonces, y eso ya sería para una investigación disciplinaria, para un medio sancionatorio, ¿cierto? Para encauzar la disciplina. Ya no sería para un medio administrativo. Entonces, por eso no daría para hacer una anotación y demás en el formulario de seguimiento por una conducta. Debería estar esa conducta, las conductas que son para la anotación, están tipificadas o escritas ahí en la resolución 04458. Entonces, hay que tener en cuenta eso para poder, los que son mando, ¿cierto? Poder realizar las anotaciones y pues quienes son evaluados, saber qué debo cumplir para que no me hagan afectaciones en mi formulario de seguimiento, ¿cierto? Aquí por último, pues nos habla de decisiones del CRAED, que va a ser el CRAED, va a remitir, ¿cierto? Em, y nos habla, bueno, ya en este instante ya, digamos, la vigencia derogatoria y demás, y el parágrafo de tránsito que se hace, venga, esto va, digamos, el derecho posterior, ¿cierto? Deroga al anterior. Entonces, esto va a ir reemplazando a la resolución tal, tal y demás. Entonces, a la resolución 04821 y demás. Y pues, muchachos, se nos acabaron las presentaciones. Doctora, Se me acabaron las presentaciones. Profe, pero no se acaban las preguntas. listo. Hay un chico que nos pregunta, Alex Bernardo, si realizo el informe a mi evaluador con buena justificación apelando a una anotación por el artículo 52, pero él me dice que ya pasó el tiempo del recurso, no puede quitar la anotación. Dura es la ley, pero es la ley, profe, contéstale. Pues es que uno tiene unos parámetros y unos recursos, ¿no? Para poder, digamos, todo es un debido proceso. Así como usted quiere que le respeten el tiempo, ¿cierto? Para aplicarle, ¿cierto? Esto, pues usted también debe estar dentro de los parámetros. Por eso debe estar, o de los términos, de los tiempos, de los recursos. Entonces, usted, una vez que le llegue la confirmación a su correo institucional, ¿cierto? Usted le dice, bueno, me le aplicaron esto. O una vez que usted se dé cuenta inmediatamente, usted debe accionar su defensa. Decir, venga, esto no es así. Si usted no puede hacerlo, no es muy bueno, usted dice, no, yo necesito esa asesoría, digamos, de alguien experto, pues usted de una vez toma contacto con su abogado y le dice, venga, mire, es que me hicieron esto, esto, esto. Mire, a mí me enseñó el profe Álvaro que esto estaría incumpliendo el principio, digamos, de necesidad, estaría cumpliendo el principio de esto, estaría, a mí no me escucharon nunca, yo no sé qué fue lo que sucedió, el por qué me hizo este artículo. Entonces, porque muchos dicen, venga, yo iba caminando y de repente me dijeron, venga, su carnet. Y yo llegué y le dije, bueno, mi teniente, sí, le presenté el carnet y me colocaron un artículo 52, yo no sé por qué. Entonces, esto no habría una motivación para hacerlo. Entonces, accionar inmediatamente apenas usted se entere, accionar su defensa, siempre. Y debe existir siempre el derecho a la defensa, siempre debe existir. Aun cuando en la aplicación, digamos, del portal no exista, pero debe. No, que yo me defendí, pero me contestan que no lo puedo borrar. ¿Qué hago? No, pues llama a su abogado y realiza una vez data, ¿cierto? Porque a usted no lo pueden perjudicar así. Usted tiene que actualizarle la información. Ustedes tienen que, si no había derecho, no había, bueno, motivación, ¿cierto? Para realizar esto, ¿por qué lo hicieron? Y si ya se demostró que usted es inocente, que esto no había, ¿por qué se mantiene todavía ahí en el sistema? Debe borrarse.
No, profe, es que me dijeron que tenía que hacer un caso Sigma y demás. Bueno, pero ¿y si hago el caso Sigma y no me lo borran? Pues tengo que continuar con mi defensa. Entonces, como usted no, digamos, no tiene muy la habilidad o la destreza para realizar, digamos, o utilizar esto, ¿cierto? De hacer una habeas data, pues va a llamar a su abogado para que lo ayude. Le dice, venga, pero es que yo quiero que me lo borren del sistema. Yo quiero que me lo eliminen del sistema porque no debía hacer. Entonces, no sé si con eso le contestamos. ¿Qué otra pregunta, doctora? Sí, importante que no dejen ir los términos, ¿no? Porque pues a pesar de que, por eso le decía, dura la ley, pero es la ley, ¿no? Si yo aperturo, debo conocer cuánto tiempo tengo para poder hacer la apelación. Si a mí se me fueron esos tiempos, que creo que es lo que le pasa al compañerito, pues realmente la falla ya estuvo en mí, que no accioné las situaciones que debía hacer para defenderme entre los tiempos que me trae pues la resolución 04458. Eso es supremamente urgente, o sea, no es que yo como que abro ahora en la mañana y pero pasado mañana vuelvo y miro, ay, no, ya se me fueron los tiempos, entonces ya no podía hacer, digamos que nada frente a esa anotación. Pero bueno, profe, hay otra pregunta que aunque ya la contestamos en el chat de manera escrita, sí me parece supremamente importante, que Luis Fernando me dice, tengo una pregunta. Yo en estos momentos me encuentro con excusa total por ortopedia, llevo 5 meses. Resulta que el especialista me ordena una resonancia magnética, pero Sanidad no cuenta con el presupuesto para esto. Puedo verme inmerso en una disminución de evaluación, de puntos en mi evaluación, perdón. Ah, pues ahí ya, profe, te doy la palabra. Hay que recordar que la resolución 04458, bueno, acá se me fue un cero de más, abolió el descuento por puntos por excusas médicas. Profe, no sé si nos quiera complementar. Sí, porque, digamos, y en este sentido, no es algo que esté dentro de, digamos, o en sus manos solucionar, ¿cierto? No es culpa suya y no podría afectarse cuando usted, por el contrario, está buscando la mejoría de su salud y que es un derecho que usted tiene y está buscando la mejoría y por el contrario, no hay cómo ayudarlo con este derecho. Entonces, está siendo afectado por el sistema de salud. Y aún así después lo van a afectar en su formulario de seguimiento. Entonces, no daría. Y de realizarse, pues ahí sí tiene que utilizar toda la defensa, porque ahí ya habrían otras actuaciones diferentes, ¿cierto? Listo, doctora, ¿cuál otra preguntita? Bueno, ¿qué otra pregunta? Esta creo que ya la habíamos contestado. Si no la repetimos, es que hay varias que son como del mismo tema, pero Luis Enrique nos dice, hay compañeros que lo ponen a hacer otras cosas que no son del perfil, por lo Sí. menos pongo como ejemplo donde ya labora hay unidades, ese ya la habíamos contestado. Eh, Es que hay un problema, bueno, hay dos problemitas. Uno, la necesidad de servicio y otro, digamos, las tablas TOC, ¿sí? Bueno, digamos que cada unidad debe tener una cantidad de cargos y una cantidad de personas y pues a muchas veces no, digamos que no hay para suplir o demás, entonces la necesidad, viene ahí la frase de la necesidad de servicio. Entonces dice, venga, pues reempláceme usted aquí y demás. No debería ser porque una persona que tiene la gestión de la concertación o la concertación como conductor no debería estar prestando servicio, digamos, de centinela, porque si le llega a ocurrir algo como centinela, pues mm, digamos que sí es policía y debe ser polivalente y demás, ¿cierto? Para todo, pero no debería estar en ese lugar en ese instante porque él concertó otras actividades. O si usted concertó unas tareas y esas tareas tienen una misionalidad y tienen unos tiempos, ¿cierto? Trimestral, semestral, anual. Y si usted digamos, lo envían a realizar otra actividad diferente y no realiza esas tareas, a final de año, ¿cómo le van a evaluar? Y le podrían afectar su formulario por incumplimiento a esas tareas que usted concertó. Entonces, tiene que mirar muy bien lo que concertó, lo que pactó, lo que acordó, porque lo podrían afectar, digamos, en su evaluación, en su desempeño, por estar cumpliendo otras actividades. No quiere decir que, digamos, estemos hablando de no cumplir
digamos, con las órdenes, o ser, digamos, reacio, ¿cierto? A las dinámicas y demás, pero sí debe tener muy presente esto. Y los que ejercen el mando deben tener muy presente esto. Si el muchacho está concertado como conductor y yo lo pongo de centinela, hay un riesgo, ¿cierto? Si él está concertado como patrulla de vigilancia y yo lo pongo como custodio, hay un riesgo. Esto, si no, como siempre, si no sucede nada, todo está bien. El problema es cuando sucede algo. Entonces, venga, ¿quién lo ordenó? ¿Cómo lo ordenó? ¿Por qué? ¿Y por qué estaba ahí? ¿Cierto? Entonces, digamos, suceden muchas cosas y van a observarse muchas cosas. Entonces, debe tener mucho cuidado con eso. Cada uno, cuáles son las funciones de su cargo, estar muy pendiente de la concertación, ¿cierto? Cuáles son las tareas que debe cumplir, cuáles son los tiempos para cumplir esas tareas y pues tener presente. Por ejemplo, el personal de vigilancia debería realizar, aunque sea un informe, un comunicado oficial semanalmente de las actividades preventivas que está realizando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el carácter o el objeto del servicio de policía es preventivo. Entonces usted debe demostrar que está realizando actividades preventivas para que después no se vea afectado su formulario de seguimiento por no realizar, digamos, actividades operativas y demás. Aunque la operatividad es un fruto, siempre sale. Siempre que usted va a hacer algo preventivo, va a salir algo operativo. Siempre, siempre. Y se propende o se trata de buscar también eso, dar algo operativo a partir de lo preventivo. Pero puede que muchas veces realicemos lo preventivo y pues no se dé lo operativo. Pero usted hizo hasta donde pudo, trató de hacer, digamos, lo posible por buscar ese fin, ¿cierto? Digamos, hice todo lo preventivo y pues no salió lo operativo. Pero yo demostré que tenía la intención y realicé las acciones de acuerdo a mis funciones, ¿cierto? De acuerdo a mi concertación, de acuerdo a lo que debo hacer. Listo, profe, ¿qué otra preguntita tenemos? Bueno, acá hay otra, pero la verdad es que no la entiendo mucho, a ver si tú la entiendes. Ajá. Dice, buenas noches. En la aplicación del artículo 52, ese no se puede apelar. Bueno, creo. ¿Qué medios se podía emplear para que borren del formulario de seguimiento? Lo hablamos, nosotros lo hablamos ahorita lo hablamos. Hagamos Eh, quiz. Listo. Lo que sucede es que sí, la pestañita del artículo 52 no trae como la anotación en el formulario, ¿cierto? Que dice, pues, realizar el recurso de revisión con sucesiva apelación, o sea, de apelar. No trae eso, no hay ningún recurso. Y eso sí estaría un poquito, bueno, vamos en contra de la Constitución Política de Colombia, ¿no? Porque siempre debe haber una presunción de inocencia y siempre debe haber el derecho a poder defenderme, el derecho a la defensa, a poder controvertir lo que se dice de mí. Entonces sí debería haber y siempre debe existir una primera y una segunda instancia de todas las actuaciones, ¿cierto? Bueno, con algunas excepciones, ¿cierto? Pero siempre debería existir. Entonces, sí, el artículo 52 no trae esto. Sí debería modificarse esto porque por eso el artículo 27 de la 1015, digamos que había quedado de alguna forma abolido, ¿cierto? Se había dicho que no se debería hacer por eso, porque tampoco traía recursos, no dejaba que la persona se defendiera. Y lo mismo sucede un poquito con el artículo 52, pero usted una vez que se ha notificado, vuelvo y le digo, sí, que se ha notificado que le hicieron aplicabilidad al artículo, pues usted debe comunicar a su evaluador porque su evaluador tiene 72 horas para decidir, ponderar si acciona o no acciona. Entonces usted inmediatamente le va a informar y él va a verificar la situación. Va a decir, ah, pero mire, es que él me informó de la situación, modo, tiempo y lugar, me narró todos los hechos como deben ser, me aportó pruebas, ¿cierto? Entonces debo escucharlo, debo escuchar al muchacho lo que dijo y voy a tomar mi decisión a partir de ahí, ¿cierto? Espero que estaba buscando, ¿dónde está? Aquí. Y pues si no le borran el artículo 52, ¿cierto? Del sistema, aun cuando usted demostró y aun cuando dijeron no, pues no debían aplicarlo, pero no hay cómo borrarlo, pues usted va a accionar una habeas data y va a solicitar.
Le van a decir que haga un caso de SIGMA, pues va a ser el caso de SIGMA, va a ser el comunicado oficial y va a ser una habeas data. Y deben sacarlo. Digamos, subsanarle eso, ¿cierto? Eliminarlo del formulario, eliminarlo del aplicativo, porque, pues, un juez, ¿cierto? Va a decir, venga, es que esto está en contravía, esto, pero debe verificarse o hacerse bien. Por eso le digo, una vez que usted se entere que le hicieron, usted va a llamar a su abogado de confianza y le va a decir, venga, es que necesito redactar esto, esto y esto, y necesito, entonces, no, que me respondieron que no podía. Listo, entonces yo necesito una vez data, ayúdeme, porque yo necesito que me borren eso, porque eso me afecta mi hoja de vida, ¿cierto? Bueno, en los hechos usted siempre va digamos, a plantear el sustento jurídico, ¿cierto? El por qué usted acciona ese recurso, los hechos, ¿cierto? El qué sucedió, el modo, tiempo y lugar, el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué, ¿cierto? Va a aportar las pruebas, el fundamento probatorio. Entonces tengo estas pruebas, tengo este pantallazo, tengo esto, tengo esto, tengo esto. Y por último, pues va a demostrar o presentarse, bueno, presentar ya redondo, las pretensiones, ¿qué es lo que usted quiere con ese comunicado o con ese recurso que usted accionó? Entonces, em, de la misma manera, cuando le hacen una anotación en el folio de vida, pues esta sería la manera para poder hacer esa reclamación, ¿no? Primero, el sustento jurídico, pues, ¿dónde está eso, cierto? Tenemos que tener en cuenta la resolución 04458 y tener en cuenta el decreto 1800, ¿cierto? Porque son los que nos van digamos, los que van a tener los parámetros para el desempeño o la evaluación del desempeño del evaluado. Entonces yo voy a decir, venga, está acá, está acá. Además de esto, debe cumplir los principios, ¿cierto? De todas actuaciones. Estos principios no se cumplieron por esto y esto y esto. Voy a narrar los hechos. Bueno, mire, sucedieron esto, 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 y demostrar que yo realicé bien mi servicio, mis funciones, pero pues sucedió alguna cosa, si sucedió algo, y demostrar mis elementos probatorios. Venga, yo tengo esto, mire, yo hice esto, está el recorrido, está el informe, el comunicado oficial mediante radicado tal, tal, yo informé de esta situación, informé esto, esto y esto, esto, solicité esto. Y pues las pretensiones, entonces solicito que, de acuerdo, ¿cierto?, al decreto 1800/2000, sea revocada la afectación registrada en mi formulario de seguimiento o de acuerdo a la resolución 04458, ¿cierto? Pues tener en cuenta que el factor y el subfactor no eran necesarios para la aplicación de esto y esto, entonces que, digamos, que se elimine, o sea, no se tenga en cuenta en mi formulario de seguimiento y demás. ¿Qué más, profe? ¿Qué otra preguntita? A ver, acá hay una, bueno, como tres que componen lo mismo y es respecto a las anotaciones con disminución, si me realizan una anotación con disminución y se realiza y realizo el recurso de apelación porque considero que no es justa, el jefe inmediato lo ratifica, el comandante de estación lo ratifica, pero considero que es injusta, ¿cuál sería el paso, la instancia a seguir? La instancia a seguir es que el medio más expedito es a través de la acción de tutela, como lo ha manifestado el profe, pues su abogado de confianza. Debe remitirse y también recordar que la acción de tutela es que si me hicieron la anotación hace un año, yo voy a decirle al juez ahora, ay, mire, es que a mí ya no hay el principio de inmediatez, ¿no? El principio de inmediatez debe darse con un tiempo prudencial a la afectación de esos derechos fundamentales. Y el principio de inmediatez rige, como su nombre lo dice, de inmediato. O sea, no me puedo esperar en un año porque el juez me va a decir, no, ni siquiera me la va a admitir, me va a decir, no, bueno, ni le digo qué nos va a decir porque hasta nos regaña. Entonces, hay dos preguntas que están enfocadas a lo mismo. Hay otra que me parece supremamente importante y es que la expresión necesidades del servicio. La expresión necesidades del servicio, profe, ahorita usted me complementa y es que nosotros en Justicia Asociados a través de nuestras redes sociales en TikTok hemos hablado muchísimo de la pedagogía policial y del manual del servicio de policía.
Alguien muy cercano siempre me ha dicho que para llegar a Roma uno debe leer. Nuestra invitación desde el corazón es, chicos, por favor, leamos, instruyámonos y si no sabemos o no podemos interpretar, porque pues eso también pasa, que uno lee y a veces no entiende o no comprende pues qué es lo que me están diciendo o qué fue lo que yo firmé o a qué me comprometí al ingresar a la Policía Nacional, pues también es válido alzar la mano y preguntar. El profe Álvaro hace realmente también muy buena pedagogía. Ahí nosotros en nuestras redes sociales hacemos constantemente pedagogía y nos enfocamos muchísimo en el manual de servicio de policía, en la profesionalización del servicio de policía. Ahí está explícito la expresión necesidades del servicio. No sé, profe, si quiera complementar algo en un minutico que nos queda básicamente de esta sesión. Sí, y también la disponibilidad, pues lo decía yo ahorita, tener el beneficio de una asignación de retiro a los 20 años o a los 25 años no es de gratis, es porque usted va a asumir unas responsabilidades, unos deberes de estar, digamos, siempre para el servicio, siempre va a estar ahí disponible, ¿cierto? Entonces, esas, también las disponibilidades, digamos, eso que requiere el servicio debemos estar también prestos a ello porque por esas mismas necesidades, por esa misma disponibilidad, por esa misma entrega, es que se da el beneficio de poder tener una asignación de retiro, digamos, tan joven, ¿cierto? Diferente a, digamos, como pasa en la empresa privada, que toca esperar una edad, ¿cierto? Bastante, no creo si, creo que está en 72, doctora, 72 para los hombres. Creo que está, creo. Bueno, esperar hasta Señor. 70, sí, listo para esperar 72 años para poder llegar a una pensión, ¿cierto? Pues aquí no es una pensión, pero es una asignación de retiro pronta, pero ¿por qué? Porque usted lo van a poder llamar a cualquier momento, porque usted va a hacer trasnocho, porque usted va a hacer turnos que otro no va a hacer, porque usted va a estar disponible. Entonces, es importante. También es importante recalcar el compromiso y la vocación. Estas actividades se hacen de manera pedagógica para aprender y para entender qué es, digamos, el servicio de policía, qué es la norma, ¿cierto? Y es información pública, no es información, digamos, reservada o clasificada, pero se hace con esa intención, no para, digamos, la persona que no quiere prestar los servicios y quiere, digamos, sacarle el cuerpo al servicio. Por el contrario, le estamos diciendo en la norma dónde está el comportamiento que usted debe tener o el comportamiento que no debe hacer, ¿cierto? ¿Dónde está en la norma que sí hay una necesidad, que sí que usted debe estar disponible, que sí puede hacer turno, digamos, o pueden llamarlo a disponibilidad cuando usted esté descansando, que sí tiene que estar disponible a un número telefónico que usted da, que debe actualizar ese número telefónico, debe tener actualizados sus datos en el sistema CIA, ¿cierto? Y que lo pueden llamar y lo pueden notificar en cualquier momento. Profe, pero es que yo estoy en franquicia, ¿por qué me van a llamar? Usted es policía 24/7. Profe, es que yo tuve una pelea cuando estaba en vacaciones y ¿por qué me van a investigar? Porque usted es policía 24/7. Por eso muchos son los llamados y pocos los elegidos, porque muy pocos asumen la responsabilidad, asumimos la responsabilidad de realmente ser policías de vocación y realmente ir conforme a la ley, a la norma, a la constitución. Lo que decía al principio, que usted lo van a verificar en servicio, ¿cierto? Bueno, el servicio activo es cuando usted está, así esté en vacaciones o no, el servicio activo es que usted está todavía haciendo la carrera, ¿cierto? Antes de la asignación de retiro, pero que usted está prestando el servicio, patrullando o está uniformado en ese instante, ¿cierto? Y también lo van a poder verificar su comportamiento en el servicio o fuera de él, en alguna, digamos, situación administrativa. También, porque usted no deja de ser policía nunca. Policía un día, policía toda la vida. Entonces, lo importante de estas actividades es de forma pedagógica para aprender y para entender por qué debo comportarme de la mejor manera. No para sacarle el cuerpo, no para aprender a apelar, no para aprender a refutar, no para aprender a poner contratiempos o poner obstáculos, ¿no? Al servicio, sino para de verdad decir, venga, es que esto es importante, yo saber la norma, saber qué no debo hacer, saber qué puedo hacer, cuáles son mis derechos, cuáles son mis deberes, cuáles son los recursos, pero cómo debo comportarme y qué es ser policía realmente. ¿Listo? Listo, doctora.
Profe, muchísimas gracias. Siendo consecuentes con los derechos y deberes, los invitamos el día de mañana para estar muy pendientes y conectados. A partir de las 8 de la noche, mañana tendremos traslado por caso especial. Es supremamente importante que así como hemos venido en el transcurso de estos 3 días hablando de nuestros derechos, también interioricemos los deberes, pero los derechos y deberes están alineados al ser humano. Y es inherente que el ser humano para prestar un adecuado servicio de policía, pues debe tener un equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral. Por eso mañana vamos a hablar de traslados por caso especial, así que sin más, les agradecemos la conexión y la Ah, participación que han tenido en la noche de hoy. Sé que nos quedaron algunas preguntas sin responder, pues ya en algunos casos les dejé el WhatsApp de Justicia de Asociados. Si tienen alguna situación que podamos resolver, con todo gusto. La consulta a situación particular no tiene costo. Los atendemos a través del canal de WhatsApp o a través de nuestras redes sociales. Profesor, como siempre, un gusto. Adquirir mayores conocimientos y nos vemos mañana. Feliz noche. igualmente, bendiciones Que para todos. descansen. Chao.